Retornamos de la pausa musical y comercial después de escuchar Calypso en Trinidad y estamos compartiendo hoy con Juan Pablo Rodríguez, que es candidato a constituyente en el Distrito 7. Estuvimos conversando en la primera parte sobre cómo mejorar el Estado, eh, conversando sobre burocracia, sobre distintos temas que atañen a este Estado que hoy se ve amenazado también por el populismo. Y hay un tema bien interesante que has venido trabajando tú, Juan Pablo, desde Fundación Piensa, que es el tema regional. Mirar a Chile desde las regiones tiene una ventaja evidente, que es el conocimiento práctico de la realidad local. Ya nos comentaste un poco sobre los estudios que se hacen. Una cosa, obviamente, es el pronóstico meteorológico y otra cosa es saber que cuando se ve el cerro de la campana va a llover, por ejemplo. ¿Cómo crees tú, Juan Pablo, que se puede lograr con tantas regiones diversas participando en esta discusión constitucional, poder llegar a un buen puerto y también poder descentralizar la discusión? Sí, Marcelo. A ver, a mí este tema me gusta mucho que se converse, porque a diferencia de otros muchos, en donde uno tiende a llenar la Constitución y tratar de solucionar absolutamente todas las diferencias que nosotros tenemos como personas en sociedad en la discusión constitucional y transformar a nuestra nueva Constitución en una suerte de equeco inentendible, la cuestión de la distribución territorial del poder o descentralización sí es algo propiamente constitucional. Porque al final del día, Marcelo, Enrique, las constituciones lo que hacen es responder a la pregunta de cómo distribuimos el poder en el país, ¿no? Eso, y por otra parte, cómo reconocemos y protegemos los derechos fundamentales. Y hay dos maneras de distribuir el poder, ¿no? La horizontal, presidencialismo, parlamentarismo, tribunales de justicia, y cómo distribuimos hacia el poder, y la territorial, que es la descentralización. Yo creo genuinamente, ¿no?, que uno de los principales problemas que tiene nuestro país, y creo que se ha expresado en el hastío ciudadano que se ha expresado en los últimos años, tiene que ver con la concentración del poder. Tiene que ver con que las grandes decisiones en Chile se toman en 5 manzanas de Santiago y se decide todo respecto de todo el mundo desconociendo la realidad local. Yo creo que la nueva constitución es una oportunidad para acercar la toma de decisiones a las personas y los problemas, de modo tal de tomar mejores decisiones. Si es que el que toma la decisión está más cerca de donde ocurre el problema público, es más natural que tome una buena decisión. Y por otra parte, además, que la ciudadanía se involucre más en los asuntos públicos. También para revertir lo que hablábamos en el primer bloque de la crisis de valores compartidos, de confianza. Si es que el ciudadano percibe que su autoridad local tiene una mejor caja de herramientas para enfrentar los problemas y ve que se solucionan esto, eso es más probable que la ciudadanía, y así lo enseña la literatura, se involucre más en los asuntos públicos y se robustezca la democracia. Además, creo que nuestra región, Marcelo, la de Valparaíso, está llamada a jugar un rol protagónico en la redacción de la nueva constitución. En algún minuto, todo en Chile nacía acá. La Armada, el primer equipo de fútbol, la primera compañía de bomberos, el primer tendido eléctrico, el diario más antiguo de Hispanoamérica, el primer equipo de fútbol, la primera escuela privada, y un etcétera que es casi infinito. Algo nos pasó entre medio que eso quizá ya no es tan así, pero Valparaíso es y debe ser el gran contrapeso respecto de Santiago, y creo yo que si nosotros no nos ponemos pantalones largos y entramos a la discusión constitucional, va a ser Santiago quien termine escribiendo la nueva constitución. ¿Y qué se puede hacer para ser súper concreto en la nueva constitución sobre este punto? Yo tengo 3 propuestas fundamentales. Por una parte, consagrar un Estado unitario descentralizado. A ver, Chile es tan centralista como nosotros pensamos. Uno dice, oye, Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago, ¿no? O Santiago es Chile. Esas son frases que uno escucha quienes somos de regiones o provincianos, como se decía antes. Bueno, la verdad es que sí, Enrique y Marcelo. Chile es un país atípicamente centralista. Déjenme darle solamente 2 datos. Del total del gasto público en Chile, de toda la torta del gasto fiscal, solamente el 13% se decide en las ciudades y en las regiones. Si uno se compara con los países unitarios de la OECD, los países unitarios desarrollados, eso es en torno al 30%. Esa es una diferencia muy grande, muy, muy grande. De todas las ventas del comercio en Chile, de todo lo que se vende y compra en Chile, el 80% tiene a sus dueños en Santiago, siendo que Santiago concentra solamente el 40% de la población. Es decir, Chile también es un país económicamente muy concentrado, lo que genera falta de oportunidades, desarraigo, que nuestros jóvenes o se tengan que ir a estudiar o trabajar a Santiago, y eso es grave. La Constitución responde a la pregunta de cuál es nuestra forma de Estado, si un Estado unitario en un polo o un Estado federal en el otro, ¿no? Los Estados unitarios, un solo centro de impulsión política y administrativa, un solo poder judicial, un solo poder legislativo, un solo poder ejecutivo, y los Estados federales, ¿no? Múltiples centros de toma de decisión, varios tribunales, varios congresos, varios gobernadores. ¿Qué tiene que hacer Chile? Chile es un Estado unitario. Yo creo que no hay que ir al Estado federal,
Los estados federales en general son estados distintos que en un momento fundacional se unen a través de una constitución y forman un estado federal. Chile nunca fue así. Creo que Chile es una nación relativamente homogénea, tiene una escala que no da para el federalismo, y además cuando se trató de hacer en Chile en el año 1826 el proyecto de Infante fracasó. Pero sí creo que el Estado unitario chileno ha sido un traje que ha ido quedando chico para las necesidades de nuestras regiones, por ejemplo, para superar la brecha en materia de decisión del gasto. Y por eso yo creo en una fórmula híbrida o intermedia de Estado unitario descentralizado, que permite traspasar competencias, recursos y atribuciones y ciertos grados de autonomía política a las regiones para que se nos deje de tratar como incapaces, siempre responsablemente, siempre como una pecera, siempre con leyes de tolerancia cero contra la corrupción, pero que no nos traten como incapaces y que las decisiones importantes las podamos tomar acá. O sea, lo primero, Estado unitario descentralizado. Lo segundo, creo que Chile está viviendo un proceso que es nocivo y atentatorio contra la descentralización, que es un poco, quizá lo que tú decías algo en tu pregunta, que tenemos cada vez más regiones y más chiquititas, cada vez más regiones y más chiquititas y que estamos volviendo de alguna manera al catálogo de las antiguas 24 o 25 provincias que existían antes del 74, pero con la diferencia que ahora tenemos toda la burocracia detrás de estas nuevas regiones, de además como 60 provincias con gobernadores que no hacen nada, jefes de gabinete, periodistas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso atenta contra el proceso de descentralización porque estas regiones chiquititas no tienen poder real, no tienen peso específico, no tienen tejido social, no tienen universidades, no tienen vocaciones productivas. Yo transitaría en el sentido exactamente inverso hacia macro regiones, 5, 6 o 7 grandes regiones en Chile, que sí tengan todo esto y que sean un contrapeso efectivo respecto de Santiago, que nos sirva para eliminar una burocracia estatal gigante que muchas veces existe y para que de verdad puedan ser un contrapeso respecto a la capital. Y lo tercero, un poco vinculado a lo del primer bloque, hablábamos de modernización. Yo creo que especialmente es importante que a ese carro de la modernización se sumen nuestros municipios. Yo me imagino regiones grandes, medias alejadas, pero potentes, pero en lo chico y lo cercano al ciudadano, municipios muy ágiles, transparentes, con sistemas de rendición de cuentas, eficientes, que dejen de ser cajas negras pagadoras de favores políticos y que estén al servicio de las personas, pero con atribuciones reales, con competencias reales, con recursos. Y ojalá con buenos alcaldes, que también va a depender en buena medida para que la cuestión ande bien. Yo creo, Marcelo, que esta es una gran oportunidad para acercar la toma de decisiones a las personas y avanzaría en un Estado unitario descentralizado, en macro regiones, y que nuestros municipios se suban al carro de la modernización del Estado para servir bien a las personas. Oye, Juan Pablo, mira, lo primero que tengo que agradecerte es que mencionaras entre las cosas importantes de Valparaíso a Santiago Wanderers, así que creo que clave. era un tema que no había... Ahora, mira, hablando más en serio, me tocó trabajar a mí 12 años en la Cámara Chilena de Construcción como coordinador nacional de regiones, y me tocó viajar mucho a regiones y allá la gente decía bueno, también como la broma que tú decías, ¿cuál es el mejor médico? El piloto de LAN, porque había que ir a Santiago porque no había medicina en cada lugar. Pero nosotros trabajamos en la Cámara que tiene 18 cámaras regionales en forma bastante coordinada porque existían estas macrozonas que tú dices. Porque estas regiones que tú dices son chicas, más grandes, no tienen mucho poder, se agrupan, por ejemplo, una zona norte que tiene unas mismas características de tipo de industria, del mismo tipo de características meteorológicas, con una zona central que tiene más bien centrada la agricultura, la zona sur y la austral. Yo creo que las macroregiones a mí me hacen mucho sentido y como que tienden a simplificar el problema. Pero la palabra central de lo que tú dijiste en este Estado unitario descentralizado son los recursos. Porque la ley ha hablado mucho de esta reforma, los gobernadores regionales que le transfieren un montón de atribuciones, pero los recursos siguen estando donde mismo. Entonces, aquí hay dos problemas. Un problema es que hay regiones que producen más recursos y otras que producen menos recursos. Está el caso de Antofagasta, que si Antofagasta se gastara toda su plata, el resto del país se muere de hambre, porque tiene toda la minería, por decir algo, y a lo mejor Tarapacá también un poco. Entonces, y otra cosa también son las inversiones que son transversales a diferentes regiones. Tú dices, la ruta 5 Norte no podría haberse, o 5 Sur no se podría haber hecho si lo hubiera hecho cada región por su cuenta, digamos. Hay empresas como el ferrocarril en Estados Unidos, que era de costa a costa, que tiene que hacerle el Estado. Entonces, hay niveles de gasto que tienen que definirse también a nivel central, digamos. Entonces, yo creo que los recursos que gasta el MOP son 10 veces los que se pueden distribuir en regiones, por decirte algo. Sí. Así que yo creo que hay un tema ahí que definir.
punto uno, como concuerdo plenamente contigo en la idea de agrupar regiones, que pueden haber más de las que hay, pero dentro de una organización coherente. Y segundo, la diferencia que hay entre la inversión local y la inversión nacional. Sí, entiendo el punto, Enrique, estoy de acuerdo. De hecho, así como para complementar ese dato, por ejemplo, en la figura del gobernador regional electo, aún así, el gasto sectorial de los ministerios sería muy similar a lo que dices, 10 veces de lo que tendría el gobernador regional, porque en general las políticas del MIMBU que van a seguir siendo centralizadas u otras de obras públicas que van a seguir siendo centralizadas, en fin. Hay que recordar a las personas que va a estar este gobernador regional, pero en paralelo va a estar el delegado regional presidencial, que es el que mantiene las funciones centralizadas, por ejemplo, la de seguridad pública, ¿no? Por ejemplo, la de seguridad pública. Yo creo que al final la respuesta a esto viene a un poco lo que hablábamos en el primer bloque, con la subsidiariedad, porque evidentemente hay bienes públicos que son demandados homogéneamente en todo el país, ¿no? O de manera relativamente homogénea. Y ahí, pues las economías de escala, porque muchas veces las burocracias centralizadas son más eficientes, es natural que la respuesta sea centralizada, de modo tal de hacerlo lo más eficientemente posible. Pero hay otros bienes públicos que se demandan localmente, ¿no? Y hay problemas públicos cuya solución depende, ¿no? O ha de depender de la autoridad local. Y por lo tanto yo creo que ahí hay que ir viendo en el caso a caso, en ningún caso, por eso mismo no postula el federalismo ni nada, hay que ir viendo, ¿no? Caso a caso, si es que la unidad territorial más chica, y eso es la subsidiariedad territorial, puede o no resolver el problema y es eficiente que lo resuelva ella. Si es que no, tendremos que ir, por ejemplo, a una agrupación de comunas a que lo resuelva. Si es que la agrupación de comunas no da, bueno, tendremos que ir a la región. Si es que no, a una agrupación de regiones. Y si es que no, al Estado Nacional. Yo creo que esa es como la forma de ver la política pública, ir de abajo hacia arriba, pero no con un afán así termocéfalo, regionalizador, que todo tiene que ser resuelto territorial. No, para nada. O sea, yo considero que hay que buscar el punto de eficiencia según cada uno de los temas. Además, en esto también hay que reconocer, Enrique, la heterogeneidad de los territorios, ¿no? Y por eso a mí me hace sentido que el proceso, más que cada gobernador regional tenga competencias a fuego, tiene que ver con un proceso en el cual cada gobernador regional y cada región va a poder ir solicitando competencias al nivel central. Porque habrá regiones que tienen vocaciones turísticas y que le interesen, por ejemplo, funciones descentralizadas en eso, otras que tendrán vocación más minera, más universitaria, más agrícola, y por lo tanto, creo que un buen proceso de descentralización es el que reconoce la heterogeneidad, ¿no? Y eso, ¿no? Yo creo que el proceso tiene que ser gradual, tiene que tener grandes mecanismos de transparencia y lo relativo a lo fiscal, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que de hecho, la literatura lo que enseña es que uno de los riesgos de los procesos de descentralización, sobre todo desde la perspectiva de los ingresos, tiene que ver con aumentar las brechas entre las regiones más ricas y las más pobres, ¿no? Y ahí está el nivel central para evitar ese aumento de brecha. Lo que yo sí creo que sería positivo es darle a los gobiernos regionales ciertos márgenes sin perder de vista y sin perder de vista que estas brechas no se aumenten y que ahí el Estado central tiene un rol redistribuidor, ¿no? No es que yo quiera decir que esto sea así, pero para que se entienda el ejemplo. ¿Qué pasaría si el impuesto de primera categoría, el impuesto que pagan las empresas, se recauda regionalmente y la ley le da a los gobiernos regionales la facultad de jugar un poquito con la tasa? Es decir, si hoy día se paga el 20%, que el gobierno regional sea el que pueda decidir si es que cobra el 22% o si es que cobra el 18%. Entonces, habrán gobiernos que digan, mire, yo voy a perder recaudación, pero yo quiero atraer inversión, porque lo que le mueve la aguja a la gente es la inversión, es el trabajo, las buenas oportunidades, y por lo tanto yo quiero ser un gobierno que atraiga inversión y bajo la tasa al 18%. Y habrá otros que digan, mire, yo quiero redistribuir, quiero mayor recaudación para hacer más obras públicas, entonces yo le cobro 22 y probablemente voy a aumentar a que empresas se instalen en mi región. Yo creo que esos grados de competencia moderados, controlados, y un poquito hacer lo que los gringos denominan el votar con los pies, ¿no? Y que la gente pueda decir, bueno, yo me voy para allá porque hay políticas más tales o más cuales. Yo creo que avanzar en esa línea a mí me hace sentido para que efectivamente las autoridades tengan ciertos poderes de decisión, le puedan imprimir sus sellos a su gobierno, y también creo que incorporar grados de competencia en todos los ámbitos de la vida es bueno. Sí, yo fíjate que esta pregunta es para Marcelo también. Yo me imagino esta agrupación de estas macro regiones y llegan los gobernadores regionales y tienen un contacto más estrecho y funcionan como diferentes empresas de un mismo holding. Entonces cada uno tendrá sus inquietudes particulares, pero trabajan en conjunto. En este momento cada región
¿cómo se llama? Se manda por sí sola y hace lo que se le ocurre, igual que una comuna con otra, digamos. Entonces, yo creo que la palabra, el verbo cooperación, debería estar dentro de la lógica de funcionamiento de quienes están trabajando por un mismo objetivo dentro de un área geográfica que tiene características semejantes. No sé si eso te suena muy disparatado para una administración fiscal. No, para nada. En lo personal, a mí para nada. Creo que la cooperación debe ser un elemento clave en la administración y creo que nos falta mucho por avanzar. La ley de fortalecimiento de la regionalización algo hace. Por ejemplo, permite ahora el establecimiento de, se me fue la palabra ahora, pero en el fondo de las agrupaciones de comunas, las zonas, digamos, como grandes conurbaciones de tipo de 250.000 personas que se puedan agrupar, áreas metropolitanas. Permite la conformación de áreas metropolitanas en donde, claro, hoy día tenemos las comunas, tenemos las regiones, pero también hay cuestiones entre medio, por ejemplo, el transporte público en la región de Valparaíso. ¿Tiene algún sentido que Viña piense algo, que Valparaíso piense otra cosa? No, es una área metropolitana y las políticas públicas hay que mirarlas desde la perspectiva de esa área metropolitana. Y la nueva ley de fortalecimiento de la regionalización permite la conformación de estas áreas metropolitanas y que el gobernador regional también tenga ciertas facultades para implementar políticas públicas en ellas. Yo creo que hay que avanzar en ese sentido. Oye, Juan Pablo, hay una cosa que a mí me parece súper interesante que ocurre también dentro de este tema de la descentralización, y es que en general uno tiende a comparar, digamos, regiones con Santiago, y obviamente vemos que Santiago tiene todo centralizado, o digamos, como dicen, Chile es un país muy centralizado, pero también existe que dentro de las mismas regiones hay centralismo. O sea, y eso es un punto que muchas veces no se discute o pocas veces se trata con la seriedad que debería tratarse. O sea, y lo podemos ver también en nuestra región, como ocurre en otras partes. ¿Cómo ves la posibilidad de poder dar solución a esa problemática que Yo es estoy importante? muy de acuerdo, es el centralismo intrarregional que se denomina, ¿no? Y que acá lo sufre tanto la región interior, que alega que Valparaíso concentra todos los recursos, como San Antonio, ¿no? Que alega que se siente el patio trasero de la provincia de Valparaíso. Yo diría dos cosas. Respecto de Santiago, yo creo que es un monstruo de 1000 cabezas y que es importante desincentivar estar en Santiago, así tanto desde una perspectiva geopolítica, pasando porque es demasiada gente concentrada en un mismo territorio. Yo creo que hay que desincentivar un poquito el estar en Santiago. O sea, se requieren políticas de desincentivos. Y respecto de lo intrarregional, yo vuelvo sobre lo que decía antes. Yo por eso veo un rol muy importante del municipio. Yo los municipios en un nuevo Chile, por así decirlo, los veo con un rol mucho más potente, como que siento que ese es el nivel óptimo subnacional, en la escala en la cual se debiesen decidir políticas públicas, que tiene que ver también, y esto perdón la bola, como dirían los jóvenes, pero tiene que ver con la escala en la cual uno hace su vida, ¿no? Y yo creo que tiene que ser más de ciudad. Para mí la ciudad es el nivel real, casi natural de las personas, donde hay barrios, en donde hay gente, donde la gente se puede llegar a conocer, a la polis en último también. Yo creo que la ciudad debiese ser el órgano subnacional por excelencia, ¿no? En el cual existan competencias, existan recursos, existan atribuciones, exista vía política, exista debate. Yo me imagino un país como con ciudades mucho más claritas, más potentes, que puedan resolver sus problemas, el gobierno regional que las ayude de repente, el gobierno subnacional, pero creo que en la medida que le demos la importancia que tienen a nuestros municipios, esos problemas de descentralización intrarregional debiesen tender a solucionarse un poquito, no siempre van a existir. Yo creo que una buena medida es eso. En la Constitución uno podría establecer reglas, por ejemplo, de solución de esas inequidades territoriales, porque en las comunas ricas del sector oriente de Santiago el combate contra la delincuencia es hollywoodense, caballos, drones, globos. Uno va a la central de seguridad de Lo Barnechea, que a mí me tocó conocerla, y es 10 veces el municipio de Concón, la pura unidad de seguridad. Y después acá municipios que andan al 3 y al 4, o sea, por el solo hecho de ser un poquito más pobres. O sea, yo ahí creo que sí hay un rol del Estado de generar ciertas condiciones, ciertas reglas de igualdad territorial y que permita que los municipios puedan hacer frente a los problemas y consecuentemente que existan menos de estas inequidades que se dan entre los territorios. Oye, Juan Pablo, y otra cosa, porque hay un tema, o sea, nombras cosas bien interesantes respecto a cómo las alcaldías o cómo debería existir una mayor participación. Nosotros en el programa en general tratamos de promover también eso. Creemos que la participación ciudadana, no una participación que se remita solamente al voto en las fechas estipuladas, sino que una participación activa. Hoy vemos como, por ejemplo, las juntas de vecinos han perdido ese poder
que tenían antes de organización, como de repente como también el primer elemento de sociedad civil. ¿Cómo también ves el elemento de participación ciudadana en una nueva constitución? Por ejemplo, ¿tú lo involucrarías o crees que debe estar fuera, pero debe darse un realce importante? No sé, estoy pensando en plebiscito, en participación directa. Sí. ¿Cómo lo ves tú? A ver, lo primero clave es la participación ciudadana. O sea, no puedo sino estar de acuerdo con eso, que la democracia no se traduce solamente en ir cada 4 años y votar, ¿no? Creo además que algo más general también, pero que la democracia está en tensión en todas partes del mundo, ¿no? En todas partes del mundo. Y los partidos políticos también están puestos en entredicho en la mayoría de las democracias liberales. ¿Qué creo yo? Que hay algo, ¿no? De internet, de redes sociales, de nuestra época, en donde el típico rol de intermediación de la política está puesto en entredicho y la ciudadanía lo que quiere, más que alguien que intermedie entre ella y el Estado, es alguien que lo ayude a lo que buscamos hoy día las personas, que es coparticipar de la solución de los problemas públicos. La gente quiere ser partícipe de la solución del problema público. Si tiene un problema de alimentación, quiere armar un huerto comunitario. Si tiene un problema de agua, quiere armar una cuestión relativa. Y yo creo que los partidos políticos deberían ser esto, más en lo ultra general, transitar y va a volver a ponerse en valor, para volver a legitimarse y consecuentemente también morigerar el riesgo de populismo. Creo que tienen que pensar cómo podemos contribuir a precisamente esto, a ser ayudantes de la ciudadanía que quiere coparticipar de la solución de los problemas públicos. Ahora, dicho eso, y la pregunta más concreta de los mecanismos de participación en la Convención Constitucional, creo que tienen que haber muchos, por de pronto el del voto del 10 y el 11 de abril. Creo que las comisiones de la Convención Constitucional tienen que estar muy abiertas a escuchar a la ciudadanía, a expertos. Creo que el debate público tiene que ser lo más enriquecido posible, pero también creo que hay que tener cuidado, ¿no? Y que muchas veces bajo supuestos mecanismos de democracia directa, de establecer cabildos que sean vinculantes para la Convención, lo que se trata de hacer es lo mismo que tratan de hacer grupos radicales en las asambleas universitarias, ¿no? Que es aquellos que tienen el tiempo y las ganas para organizarse y que son generalmente minorías organizadas, tengan un peso específico mayor que las grandes mayorías que en general no van a tener ni los recursos ni el tiempo para organizarse, ¿no? Es un poco lo que está detrás del llamado del Partido Comunista, ¿no? A rodear la Convención Constitucional. Y es lo que está también típico, ¿no? De las asambleas universitarias, que participa muy poca gente, que en general están cooptadas por grupos muy radicalizados, que apuntan con el dedo a todo el que piensa distinto y que terminan parando las universidades, tomándose las universidades, cuando la gran mayoría, en la universidad, y en este caso la gran mayoría de los chilenos, va a estar, no nos saquemos la suerte entre gitanos, haciendo su vida con su familia, trabajando y usando su tiempo para llegar a descansar y estar con sus hijos. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. La democracia representativa tiene cierta lógica de que las decisiones no se pueden tomar siempre por todas las personas, pero sí en casos muy específicos, y en eso yo estoy de acuerdo con incorporar, por ejemplo, fortalecer los mecanismos de plebiscito para ciertos temas, sobre todo locales. A mí me hace mucho sentido, pero creo que en la Convención Constitucional hay que tener cuidado que bajo la apariencia de democracia, lo que se esconda en verdad sea unas nociones profundamente antidemocráticas y que en estas nociones de democracia directa o bolivariana lo que hagan es precisamente echarse al saco la democracia representativa y la opinión de la inmensa mayoría de las personas. Ahora, esa opinión de la inmensa mayoría de las personas para que llegue a los niveles superiores cada vez pareciera ser más distante. O sea, todo el mundo dice, ¿dónde está mi línea directa? Digamos. Porque tiene que ir a la Junta de Vecinos, la Junta de Vecinos le dice a la comuna le dice a la provincia le dice al gobernador regional, el gobernador regional a la macrozona, al gobierno. Y han pasado 4 años, ya cambiaron las autoridades cuando llegó su mensaje hacia arriba. Entonces, ¿cómo establecer un sistema constitucional que permita la línea directa? Yo siempre he pensado que deberían haber unos opinamáticos, digamos, que uno pudiera, así como existen los cajeros donde uno saca plata, hubiera opinamáticos donde uno pudiera meter ideas, digamos, y que esa cosa generara tendencia para tomar decisiones con la opinión de la gente, la opinión, como dice, yo represento lo que la gente realmente piensa. Pero ¿qué es lo que realmente piensa la gente? Lo que dice la encuesta ABC, o lo que yo voy a decir en el diario, en la carta al director. Entonces, yo creo que el sistema político no tiene la modernidad que tiene el mercado. La política está rechazada. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero también creo que la descentralización coadyuva a solucionar ese problema, en el sentido de que no siempre haya que llegar al último término, y si en el fondo el que está cerca mío es el que va a cortar el queque, es mucho más probable que efectivamente se escuche la opinión de las personas respecto a ese punto, ¿no? Entonces, ojalá poder radicar la mayor cantidad de competencias posibles cerca de las personas, porque va a ser muy difícil llegar a los gobiernos nacionales fuera de
efectivamente, estudios de opinión o qué sé yo, pero es muy difícil, ¿no? Que sea representativo, que estén todas las opiniones cubiertas. Yo creo que la descentralización es un buen remedio precisamente para eso, y eso en contrapartida hace que la gente se involucre más. O sea, si yo veo que voy donde el alcalde y soluciona un problema y veo que corta el queque, bueno, yo voy a decir, oye, chuta, mi opinión vale. Entonces, eso genera un círculo virtuoso, y yo por eso me imagino como el Estado más local, más municipal, y ahí adquieren valor las organizaciones intermedias, las juntas de vecinos, las organizaciones vecinales, se arma un ecosistema en donde se discuten, yo me lo imagino, con plebiscitos, con vida local, pero para que eso pueda ser real, por una cuestión de escala, creo yo, tiene que ser local, pues tiene que ser más similar a la polis griega, ¿no? Más que al Estado-Nación actual, porque eso sí da una escala que permite esa interacción. Yo veo muy difícil esa interacción a nivel de Estado-Nación, en líneas generales, ¿no? Como para tratar de forzar una idea sobre eso. Bueno, eso va muy unido a la delegación de atribuciones. Sí, claro que sí. Lo que llega al poder tiende a concentrar, y lo que hay que hacer es el movimiento contrario. Así es. Y que la gente encuentre soluciones a sus problemas. En un Cerro Placeres, hace muchos años, un señor le decía, mire, yo fui alessandrista, después fui freísta, después fui allendista, ahora soy juntista. A mí lo único que me interesa es que me pavimenten la calle, digamos. Sí, pues eso es. En realidad, eso es lo que ocurre, digamos, que no hay atribuciones para darle respuesta a la gente en los niveles más cercanos. Y eso es lo que a mí me ha tocado ver, Enrique. O sea, yo conozco la realidad regional, tengo los pies bien puestos en la calle, trabajo por la región hace 7 años en Piensa, me sé las encuestas del Rey y el Derecho. Pero claro, ahora con el sombrero candidato, conversando, es bien impresionante porque la gente es eso. La gente, digamos, la polarización, la gran disputa política que uno ve en la tele no se condice con la realidad. De lo que está preocupada la gente es que le restituyan su derecho a vivir en paz, tener buenas pensiones, que le pavimenten la calle, que su hijo pueda tener acceso a un buen colegio. Y con independencia del signo, esa es la realidad de las cosas. La gente está mucho más conectada en eso, así que suscribo esa... Juan Pablo, mira, ha sido realmente un agrado conversar contigo, nos ha iluminado de varias cosas que hemos conversado muchas veces, pero con soluciones interesantes y con dominio del tema. Y antes de cerrar, yo quiero darles una buena noticia a los agricultores de la región de Valparaíso. La modernidad llegó a los campos. Estudios de la Universidad de California demuestran que los drones son tan efectivos como los aviones para efectuar las tareas de fumigación, y obviamente mucho menos peligrosos, comprobado en plantaciones de alfalfa. Así que prepararse a comprar o arrendar el juguetito tan de moda en las últimas Navidades. Agradeciendo nuevamente a Juan Pablo, a Marcelo, a Astrid, me despido y les invito a despedirse también de nuestros auditores. Será hasta el próximo jueves. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Marcelo, Astrid. Los invito a que me conozcan. Este proyecto no es buena política. Me pueden escribir a mi WhatsApp al más 569-3685-5650. Mis distintas redes sociales que me puedan conocer, y ojalá este 10 y 11 de abril dar su apoyo. Ahí en la papeleta soy el número 13, el 13 de la suerte, para que no se lo olviden. Mis propuestas, juanpablorodriguez.cl. Mi primera elección, abogado, 31 años, nunca he militado en un partido político. Quiero ponerme a disposición de mi país, de mi región, y ser la voz de esta tierra tan linda en la nueva constitución, que ojalá sea una mejor constitución. No que refunda nuestro país, que construya sobre lo que ya tenemos, pero que avance en los grandes desafíos que tenemos. Enrique, Marcelo, un gusto como siempre. A los auditores de Vamos Somos Chilenos, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Juan Pablo, gracias, Enrique. Y yo quiero dejar una recomendación. En la tercera está el match constituyente, está súper bueno. Ahí tú puedes ir seleccionando según las cosas que tú crees, y te va también guiando para los que anden medios perdidos con qué candidato, a qué candidato elegir. Así que les puede servir. Está súper, súper bueno. Bien. Así que bueno, que estén muy bien. Nos vemos. Un abrazo. Que estén bien. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Chao, Enrique. Gracias a ti.